Sí, hermanos, si se aumentan las riquezas, porque es posible que se aumenten, te dice el Señor, no pongáis el corazón en ella. Sigue viviendo como vives y comienza a repartir, porque para eso son. Comienza a repartir, comienza a ayudar, comienza a buscar la manera de aliviar el sufrimiento de tus hermanos. Así que, hermanos, por si acaso, no sean engañados por las riquezas si éstas se aumentan, porque son sumamente engañosas. Así que continuamos. Marcos capítulo 4, verso 19 nos habla de otra palabra, las codicias. Aquí habla las codicias. Marcos 4, 19. Dice el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, o sea que ya los espinos estaban ahí y cayó la semilla en medio. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, que ya vimos que es, y el engaño de las riquezas, que ya vimos que es, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Entonces nos vemos en la necesidad de ver lo que significa codicia aquí. Las codicias, y traer la palabra de Dios, las Escrituras, acerca de las codicias. Y vamos a ver las leyes de Dios conforme a que tienen que ver con la codicia. Pero la palabra codicia aquí viene del griego epitumía, que significa anhelo, y especialmente de lo prohibido. Mire qué interesante. Codicia de cosas prohibidas, concupiscencia, deseo o lujuria. Aquí entra la parte sexual. No solamente codiciar cosas, sino codiciar lo prohibido. La concupiscencia y el deseo y la lujuria. Todo eso está envuelto en esa traducción, en ese hebreo de la codicia. El anhelo, los sueños que tienen las personas. Yo tengo el sueño de ser esto y esto. Yo tengo el sueño de ser aquello. Porque es lo que el mundo. Esto es lo que pasa, que estos espinos representan el cosmos en sí mismo, que está tan lleno de hierba mala, que es difícil que la palabra lleve su fruto, mucho más difícil que en todas las edades. Ya vamos a entrar en esa parte, pero vamos a ver lo de las codicias. Vamos a ver lo de las codicias. Vamos a leer las Escrituras acerca de esto de la codicia, para que podamos tener un entendimiento claro que esto no se trata de los afanes ni de las otras cosas mencionadas. La codicia es algo que tiene que ver con el resto de las personas. Si mi vecino tiene una casa más bonita que la mía, comienzo a codiciarla y a desear tener una como esa, y hago lo imposible por conseguirla. Y algunos hasta roban por conseguirlo, porque dice la Biblia, las codicias de otras cosas, o sea, el engaño de la riqueza, que es el dinero, la capacidad adquisitiva que tienes para comprar cosas, pero las codicias de otras cosas, dice la Biblia, cosas. Empiezo a codiciar la mujer de mi prójimo, comienzo a codiciar el trabajo de mis amigos o de un amigo. Comienzo a codiciar las pertenencias de otros. Entonces vamos a ver qué dice Habacuc. Habacuc 2:9. Dice la palabra de la siguiente manera. Capítulo 2,
de Habacuc, versículo 9. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Que piensan que por ganar más bienes materiales pueden escaparse de esa manera del poder del mal, como hay algunos que quieren colonizar la luna, colonizar Marte, porque quieren escapar de este mundo que se está cayendo en pedazos y del poder del mal, pero allá si pudieran hacerlo, que no lo van a poder hacer, allá los va a alcanzar el mal también. Pero dice, ay del que codicia injusta ganancia, esas personas que reciben coimas, como le llamamos en Panamá, que reciben cohecho, reciben dinero para edificar su casa y poner en alto su nido. Injusta ganancia. Ay del que codicia eso, ay de él. Entonces estas son estas personas que viven entre espinos. ¿Se dan cuenta? Hay tierra, claro que hay tierra, pero está todos estos espinos que estamos nosotros mencionando. ¿Qué más habla la Escritura de estos anhelos y de estas codicias? Además de esto de estas cosas que acabamos de mencionar. Proverbios 21, versículo 26. Dice la palabra de Dios, el verso 26. Hay quien todo el día codicia. ¿Vio? Es la cosa, todo el día está codiciando las cosas que ven. Se pone en el celular a ver Amazon, a ver Walmart, a ver sitios de internet, a ver qué se pueden comprar, para ver qué pueden tener. Y aunque no lo puedan tener, lo codician tanto. Ah, no, este teléfono ya está viejo, este teléfono está ya antiguo, quiero el modelo nuevo. Así que busco y empiezo a codiciar algo que no necesito. ¿Lo ven, hermanos? Y por eso digo que los espinos son abundantes. Hay muchas más cosas que codiciar en este tiempo que en otros tiempos pasados. Vamos a llegar ahí, pero mire, dice que hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano, porque el justo sabe que la bendición de Dios y los tesoros que no se corrompen están en el cielo, y por eso ellos dan. Dad y se os dará, como dije ayer hablando con alguien. Entonces ellos son dadivosos, los justos. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Los primeros apóstoles, los discípulos eran dadivosos, lo compartían todo. Nadie decía hacer suyo lo que tenía. Nadie decía, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi cama, este es nuestro carro. ¿Lo necesitas? Bueno, yo te lo puedo prestar. Úsalo, es tuyo también, es de los dos. Esta es mi casa, ¿qué pasó? ¿Se te cayó la tuya? Aquí te hago un lugar para que duermas con nosotros hasta que podamos ver qué pasa y cómo resolvemos tu problema. Todos tenían todo en común. Nadie decía hacer suyo lo que tenía. No había codicia en la buena tierra, donde se sembró la completa semilla, la palabra escrita y revelada. Aquellos a quien Cristo sí les explicó las cosas. Pero entre el resto de las personas, habían personas así, rodeada de espinos, llena de espinos. Esta tierra estaba llena de espinos por toda parte, porque nadie la había preparado de antemano para que cayera la semilla en ella. Ellos vivirán siempre en sus espinos, y la semilla, siempre que caiga, se va a ahogar. ¿Ven? Son clases de personas que nos rodean. Entonces, si nos vamos a los 10 mandamientos, que son vigentes todavía, salvo el sábado, que es un tipo de Cristo. Deuteronomio capítulo 5, 21. Dice la palabra de Dios. Acuérdese esa palabra, anhelar, desear. Deuteronomio capítulo 5, verso 21, dice. Mira lo que dice. No codiciarás
la mujer de tu prójimo. ¿Ven? Ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, o sea, sus esclavos, no los codiciarás, ni su buey, ni su asno, ni ninguna, ni cosa alguna de tu prójimo. No anheles las cosas de los demás, confórmate con lo que Dios te ha dado. Pero estas personas que viven, que el corazón de ellos está lleno de espinos, están llenas de toda clase de codicias. Si el vecino tiene un perro, ya ellos quieren un perro. Y si el compañero de trabajo tiene una mujer hermosa, atractiva y seductora, ya la está codiciando y la quiere tener porque se ve más bonita que la que ya tiene. ¿Ven? Eso es para darles un pantallazo. Porque podríamos hablar y hablar y hablar solamente de esto de la codicia. Así que es básicamente anhelar lo que otros tienen. Y aún así anhelar lo prohibido. ¿Sí? Hemos hablado de muchas cosas prohibidas cuando hablamos del pecado original, que no las voy a repetir. Vaya y escuche sexo y perversión, para que usted vea cosas que la gente anhela. No, y le voy a tocar algunas. Hay hombres que nacieron hombres que anhelan ser mujeres porque codician el cuerpo y las sensaciones que las mujeres tienen. Y desean y codician sentir lo mismo y verse de la misma manera. Y consiguen dinero y se cambian de sexo, se cambian de apariencia, se sacan costillas, se anchan las caderas y hacen de todo porque codician eso. ¿Eh? O sea, eso es una codicia también que hay, codicias prohibidas, abominables. Estos son demonios que entran en estas personas y ellos anhelan, son hombres, anhelan ser mujeres. Eso es para que ustedes vean de qué hablo, pero yo no quiero extenderme, solamente que la codicia es otro de estos espinos. Todas las cosas que se codician, todos son espinos. Hay personas que lo único que tienen en el corazón son espinos, y cuando uno les predica la palabra hablada, esa palabra llega, cae en la tierra que está entre los espinos y se ahoga por los espinos que hay en el corazón. ¿Ven? Ellos son así toda su vida, nunca se arrepienten. Entonces los espinos ahogan la palabra. Finalmente, eso es anhelar lo que otros tienen. Pero ahora nos vamos a Lucas capítulo 8, versículo 14. Versión antigua, me gusta mucho esta acá. Capítulo 8, 14. Y la que cayó entre espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose a seguir viviendo su vida, son ahogados de los cuidados. ¿Se acuerdan que hablamos de los cuidados? Y de las riquezas, y miren esta traducción aquí, qué bonita, y de los pasatiempos de la vida. Oh, hermano, he llegado a tocar un punto muy importante aquí. En la versión de 1960 se traduce en los deleites, creo que es, o los placeres de la vida. Y esa palabra vida no es la vida que habla Juan cuando dice que en él, en el verbo estaba la vida. Esa es la vida zoe, la vida verdadera, la eterna, la que no se acaba. La palabra vida allí es bios, bioseguridad, seguridad de la vida. Palabra bios en griego, que significa el estado actual de existencia y la buena vida terrenal. Lo que nos dan los pasatiempos.
entretenimiento. Siempre los ha habido en los tiempos de la iglesia primitiva. Los atenienses y los griegos practicaban las olimpiadas y habían carreras y siempre han habido entretenimientos, y a través de los siglos, cuando Satanás va construyendo este cosmos, este mundo, ahora nos tiene llenos de toda esta clase de espinos, el parque de Disney World. Hoy, hermano, yo sí quiero hablar de este tema, de los pasatiempos de la vida, que también se traduce en los placeres y delicias, que nos hace vivir una vida alegre y entretenida. Y eso no es otra cosa que todo lo que el cosmos, el mundo construido, te ofrece para que inviertas tu tiempo en él. Aparte de las cosas necesarias, porque dice la Biblia que es necesario que las personas trabajen, porque el que no quisiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo es parte de la vida. Tenemos que vivir. Pero antes de entrar en las escrituras que tengo aquí, yo tengo 3 escrituras para acabar con todo esto de los pasatiempos. Porque estos traducidos placeres de la vida, o sea, de la vida bios, o sea, de la vida, del estado actual que tenemos de existencia, no del estado venidero que nos promete la Biblia, el estado actual, así como hombres animales, hombres comunes y corrientes. Esta es la vida bios, la buena vida terrenal, la vida con comodidades y pasatiempos y placeres. Tengo mucho que hablar. La glotonería es una de esas cosas, uno de los placeres de la vida esta. El buen comer, comer comida en restaurantes y dejando la comida de la casa y dándole vuelta a los restaurantes. Eso es muy popular en ciertos países. Los placeres de la comida comprada y hecha por manos ajenas. La glotonería, comer más de la cuenta. Dios mío, es una palabra que nos agarra a todos. Prácticamente a todos. Pasatiempos, piénselo, del estado actual de nuestra existencia, no la vida Zoe, que significa vida eterna, que es la vida eterna, la vida que realmente Dios produce en nosotros, o sea, nos da a nosotros cuando creemos en Jesucristo. Pero podemos hablar un rato de los pasatiempos antes de entrar acerca de lo que Dios nos habla con respecto al tiempo que tenemos disponible en nuestra vida para gastarlo. Entonces encontramos una generación, yo no quiero hablar del pasado, quiero hablar del presente, encontramos una generación donde nadie puede vivir prácticamente sin televisor. Hay personas que lo primero se casan. Y cuando se casan, lo primero que compran en la casa es una cama y un televisor. O sea, nadie puede vivir sin televisión. Entonces, se sientan a ver 2 horas de noticias, se sientan a ver 2 horas de películas, 3 horas de películas, se sientan a ver cómicas, se sientan a ver de toda clase de cosas documentales y a gastar el tiempo en eso, pasatiempo. Y los deportes, el boxeo y la lucha libre y el basquetbol y el fútbol. Oye, ¿cuántos espinos tenemos nosotros alrededor? Y si no estamos en casa, pues vemos el celular y tenemos la aplicación de la NBA para ver el basquetbol. Aquellos que saben de eso. Aquí en Panamá la gente, cuando la selección panameña va a jugar fútbol contra alguien, la gente deja todas sus casas y se visten de rojo y se van para el estadio a gritar gol, allá gol. 2 horas, 3 horas al estadio con su cerveza en la mano. Pasatiempos de la vida. Cosas que consumen tiempo y que nos dan deleite. El turismo. Son personas, estoy hablando de las personas que tienen espinos, corazones llenos de espinos.
Y estos espinos se traducen en todo lo que le estoy hablando. El turismo es un espino, son muchos espinos. Y quieren viajar y conocer Israel, porque dice que como allá estuvo Cristo, aunque esa tierra está toda podrida, o sea, una tierra contaminada. Jesucristo en el Apocalipsis le llama Sodoma y Gomorra a Jerusalén. Vayan a ver en Jerusalén cómo están. Estos días vi un documental de los evangélicos obsesionados con Israel. Y en Israel se permite la homosexualidad, y en Israel se permite el aborto, cosas que ellos condenan, los evangélicos condenan. Entonces ellos andan amando a los israelitas. En Israel la gente vive, las mujeres y los hombres viven como si fueran americanos. Esa tierra está corrompida. Israel está en un estado caído en estos días. Necesita restauración. Pero sí, quieren viajar a Israel y ahorran 2, 3, 4 años para irse en avión a ver el río Jordán y a ver la ciudad de Jerusalén y a pasear, o se van para otros países y a viajar en avión y a turistear. Y fue precisamente el turismo internacional el que nos trajo y nos regó todo este virus que salió de China. Porque se suscitó el virus en China y cerraron la provincia del virus y no dejaron salir ningún avión para China, pero los aviones que iban para otras partes del mundo, a eso sí lo dejaron salir. ¿Qué les parece? Y ahora estamos todos llenos de ese virus. ¿Y qué fue lo que causó el virus? El turismo, el pasatiempo de viajar y pasear y tomarse fotos con los edificios, con Mickey Mouse, y tomarse fotos con los lugares atractivos de este cosmos. Esa persona no puede recibir una palabra de una nueva Jerusalén celestial. Ellos prefieren ir a la terrenal que ir a la celestial. Ni siquiera saben de la celestial porque la palabra es ahogada por estos espinos, por el turismo interno. Los fines de semana vámonos a pasear, a disfrutar de este cosmos. Y eso nos va succionando el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo es lo que tú necesitas. El tiempo es ahora mismo una herramienta en tu mano. Y tú tienes que saber qué vas a hacer con tu tiempo. Si lo entregas a los pasatiempos o lo entregas a la palabra o lo entregas a Dios. Mi tiempo es de Dios. Para oír la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para ahondar, profundizar y tener raíces. Esos solamente son los de buena tierra. No, me voy de vacaciones a viajar por toda Europa. Y voy caminando por allá, por las plazas de los toros y por Venecia en la góndola y tomándome fotos y videos. Esos son los pasatiempos de la vida. Y nuestro tiempo, entonces, no existe tiempo para la Escritura. Y eso lo vemos también en medio del supuesto cristianismo que nos rodea. Gente le dedican tiempo a los cultos de los pastores y van 3, 4 veces a la semana, a veces hasta 5, a reunirse allá para hacer ventas de chorizos y de jamones y ventas de pollo y ventas de refrescos y todo para ver si reúnen dinero y pueden construir un edificio más grande para que quepa más gente y meter butacas y comprar aire acondicionado. Y entonces estos supuestos cristianos, los pobres, también tienen espinos religiosos. Las actividades sociales, los retiros espirituales que hacen. Y no hay tiempo para abrir la Biblia y leerla de Génesis, Apocalipsis. Y no hay tiempo para escuchar la palabra revelada. Y no hay tiempo. Y si le damos tiempo es media hora. No hay sacrificio para eso, hay sacrificio para todo, menos para eso. ¿Ven? Yo podría hablar mucho tiempo acerca de los pasatiempos que el diablo ha hecho, que ha llenado este mundo en que vivimos, este mundo cosmético, este orden mundial. La gente, hermano, están deprimidos con esta pandemia
porque no pueden, no están deprimidos por causa de la palabra, no están tristes por causa de que el Señor no ha venido, sino están tristes porque no pueden vivir la vida de entretenimiento que vivían antes del virus. Y vivimos en una sociedad y en iglesias basadas en entretenimiento. Y en las iglesias te ponen películas para que veas películas de los apóstoles, películas de Jesús, que por cierto siempre lo presentan. Toda la película es Jesús como hombre débil, crucificado. Pero después de la resurrección ya no hay película, porque al diablo no le interesa que tú te convenzas de que Jesucristo está vivo, hermano. Así que son los pasatiempos de la vida, pegados del celular, pegados del YouTube, aprendiendo qué sé yo y viendo qué sé yo, pero el tiempo pasa y pasa y pasa, y cuando suene la trompeta, cuidado que no te das cuenta y estás viendo un video de música cristiana en YouTube, como si existiera algo como música cristiana. Ya hablaremos de la música que en este mundo, que es una potestad muy poderosa, que hace que la gente se vuelva loca. Hay tiempo para todo eso, pero no podemos leer un solo capítulo de la Biblia, no podemos escuchar ni un solo mensaje de la palabra revelada, porque tenemos mucho que hacer, mucho entretenimiento, mucho en qué fijar nuestros ojos e invertir el tiempo. ¿Ok? Ahora les voy a leer 3 escrituras acerca de eso. Y la primera escritura que les traigo es Romanos 13, versículo 11. Facilito. Óigalo bien, que esto es así dice el Señor, hermanos. Dios nos está jalando, a los pocos que creemos estas cosas, poco a poco nos está jalando. Y nosotros no podemos ser de aquellos que todavía tienen algunos espinos, porque a veces se prepara la tierra para sembrar, ¿verdad? Pero a veces no se prepara bien, o a veces de alguna manera crece algún espino en medio del campo sembrado. Pero dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, y esto se los digo hoy, porque esto fue escrito ayer, antes de que fuera revelado por el Espíritu a Juan, que la iglesia atravesaría 7 edades primero, antes del retorno del Rey. Entonces hoy, cuando estamos a las puertas del retorno del Rey, yo te digo así dice el Señor, en el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Acuérdense de las 10 vírgenes que se durmieron, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, porque la luz del mundo físicamente se fue del mundo, y ahora somos nosotros los que deberíamos estar alumbrando. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, y andemos como de día, escuche, honestamente, no en glotonerías. Vaya y investigue qué significa glotonería y apártese de eso. Y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, que se quiere entretener, que se duerme cuando lee la Biblia. ¡Oh Dios! No puedo ser más enérgico diciendo esto. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Y él está hablando de la salvación completa, no del alma, cuerpo y alma y espíritu. El arrebatamiento de la iglesia. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
y fuimos salvos espiritualmente. Falta la redención, la adopción de nuestros cuerpos, hermano. Pero leamos un poco más allá, en Efesios capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios. Déjeme leerlo bien. Yo me equivoqué aquí, es el capítulo 5, verso 16. Pero vamos a leer verso 15. Y todo esto es así dice el Señor, hermano. Si usted ve esos espinos por ahí en su corazón, pídale a Dios que los arranque por el Espíritu. Porque a veces, hermano, eso es una de las cosas que vamos a entender más adelante. Pero dice la Biblia, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. La Biblia llama necios a estas personas con espinos. ¿Por qué? Dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Se dan cuenta? Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa eso? Dejando a un lado los pasatiempos, cualquier cosa no esencial que ocupe tu tiempo. La palabra. Hay que aprovechar ese tiempo, porque los días son malos. Hermano, usted ya sabe, por la enseñanza del pecado original, que estamos en el peor día de la historia. Estoy anunciando aquí que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Que la trompeta sonará pronto y que no seamos hallados turisteando, que no seamos hallados en pasatiempos, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué más quieren, hermanos? Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Y qué dice la Biblia allí? Redimiendo el tiempo. Eso es algo que va más allá entonces. Redimir es recuperar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Redención. Comprar para atrás. Comprar lo que ya era de uno. Si de repente has perdido de tu tiempo para Dios, redímelo. Todo el tiempo que has perdido o todo el tiempo que pierdes en pasatiempos, redímelo, recupéralo, porque es una herramienta para que crezcas y des fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es una herramienta para que cabes y ahondes en la peña. Es una herramienta para que tus raíces se profundicen en Cristo Jesús, revelado por la palabra. ¿Qué más quieren ustedes que les diga, hermano? Placeres, delicias, todo lo que este cosmos. El diablo sabe muy bien estas cosas. Él está incluido en la parábola. Príncipe de la potestad del aire. Todos los demonios le están sujetos. Y ahora está más corrompido el aire que en toda la historia de la humanidad. Y tenemos el internet, el turismo, los deportes, la música, la fornicación, la glotonería. Y por eso leemos Primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17, que dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todos los espinos que hay en el mundo, no provienen del Padre, en el cosmos, porque hay espinos por ahí en la tierra que Dios creó, ¿no? Porque eso es una enseñanza
la tierra que da, la hierba que da fruto y la hierba que no da fruto, la hierba silvestre y la hierba que da semilla, para comer. Es una enseñanza. Pero los espinos que el diablo ha inventado en este mundo, que está tan saturado de pasatiempos y de cuidados y de afanes y todas estas cosas que ahogan la palabra, han crecido sobremanera esos espinos. Así que, hermanos, vamos a redimir el tiempo, porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo, redimirlo si lo hemos perdido, y dedicarle tiempo a nuestro Dios. Ah, no, hermanos, que yo estoy ocupado con... Mire, hermano, yo dejo eso en su corazón, que el Espíritu le dé entendimiento, porque estamos en el tiempo del fin. Y ya pasó el tiempo para estar pensando en un futuro lejano que vamos a vivir, que qué vamos a hacer. Hermanos, ya se nos acaba el tiempo. Y el Señor va a venir a buscar a un pueblo bien preparado, apercibido, esperándolo, clamando por Él, con caminos enderezados, con caminos ásperos allanados, caminos torcidos enderezados. Y es lo que estamos haciendo. Y finalmente llegamos a la buena tierra. Llegamos al destino de la semilla. Pasamos por el camino, pasamos por las piedras, por los espinos y llegamos a esta tierra preparada y abonada desde antes de la fundación del mundo. A esta tierra que se le puede revelar los misterios del reino, cualquiera que sean, y produce el fruto de eso. La buena tierra, el lugar de destino de la buena palabra de Dios. Los hijos del reino, los elegidos predestinados, los poquititos que me están escuchando y que se regocijan con estas palabras. En un tiempo hubieron muchos, pero ahora hay muy pocos. Porque el cosmos ha aumentado sobremanera. Hermanos, el destino, el propósito de la palabra revelada del reino es caer en la tierra preparada para dar el fruto y recibirlo en la cosecha. Entonces, la parte que cae en buena tierra es la plenitud de la semilla. Por eso entonces, volvemos a lo que les dije, lo que aprendimos ya, que los apóstoles y discípulos que seguían a Jesús recibían la interpretación de las parábolas y los otros no, porque los otros eran o los del camino, o los de las piedras, o los de los espinos. Entonces no se les podía explicar ni revelar nada. Pero a estos apóstoles y discípulos, a ellos el Señor les interpretó todas las parábolas. Y qué extraño que no aparezca en nuestros evangelios las interpretaciones de todas las parábolas. Mas, sin embargo, el Señor quiere que las entendamos todas. Por eso traigo esta enseñanza de las 7 parábolas. Porque las que no tienen interpretación, pues las van a recibir. Y todo está entrelazado. Y esto es semejante, esto es la semejanza del reino de los cielos que se acercó a esta tierra en la faz de su Rey, nuestro Señor Jesucristo, el Rey que fue rechazado. Y el Rey, la palabra del reino que les estamos predicando en estos momentos y enseñando, los misterios del reino, son para la gente que tienen este corazón destinado para eso ya. Limpia esa tierra, no tiene espinos ni piedra, está preparada, abonada, lista. Y cuando llega a esa tierra abonada, preparada, fértil y fructífera, esos son los que oyen
y entienden, como dice, los que con corazón bueno y recto, o sea, las personas que entienden, un corazón recto es un corazón que entiende que se tiene que arrepentir cuando escucha estas cosas, si no se ha arrepentido. Y pregunta, ¿qué tengo que hacer para recibir la respuesta? Arrepiéntate y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados para siempre y recibirás el don del Espíritu Santo. Ese es un corazón bueno y recto. No importa cuántos pecados, pero es un corazón ya abonado, ¿verdad? Preparado. Y Dios dice, tenemos este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y mire lo que dice la Escritura, porque en el capítulo 13 habla de los que son sembrados en buena tierra, apta para la siembra. Capítulo 13, verso 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, fructifica, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces yo les leo Juan capítulo 15, verso 5, y dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, Jesús es la palabra. Separado de la palabra, nada podemos hacer. El que permanece en mí y yo en él, la palabra, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras, la semilla, la buena palabra, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas personas que reciben esta palabra así, saben lo que tienen que pedir. No se la pasan pidiendo por cosas pasajeras, sino por las cosas venideras, porque las anhelan, las desean. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esos son los que oyen y entienden. Y en Marcos 4:20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Esa es otra forma de decir, no solamente esto, como leímos acá, los que entienden, sino también los que la reciben. Porque la mayoría de los que escuchan estas enseñanzas las rechazan y simplemente no las reciben o no las quieren escuchar siquiera. Entonces, el que recibe la palabra, como Cristo es la palabra, recibir la palabra es recibir a Cristo. Mateo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Está hablando de estas personas, el sembrador. ¿Se acuerda que el sembrador envía a los otros sembradores? El que recibe a un enviado, mientras Cristo no está físicamente en la tierra, porque el reino está entre nosotros. El que recibe a un enviado está recibiendo a Cristo. Dice, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Lo oyeron? Reciben a Jesucristo. Los que reciben, dice, la palabra. Entonces, el que recibe estas cosas, no me está recibiendo a mí, sino al que me ha permitido compartirlas, por así decirlo. Y el que recibe a ese que me ha permitido
por su gracia estar aquí enseñando. Recibe al Dios eterno, del cual proceden todas las cosas. Bendito su nombre para siempre. Y en Juan capítulo 13, versículo número 20, dice la palabra: de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermano, hay que creer a quien Dios envía en cada edad de la iglesia. Y ahí está. Esos son los sembradores también. El que siembra la palabra es el Hijo del Hombre en ese vaso enviado. Recibe al Hijo del Hombre, recibe a Cristo. El que recibe al que Él envía, lo recibe a Él. Y el que lo recibe a Él, recibe a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Son los que la reciben con un corazón bueno y recto. Hechos 10:22. Hechos 10:22. Los enviados de Cornelio, cuando llegaron a Pedro, hablaron y dieron testimonio de Cornelio, el primer gentil, con su gente que recibieron el Espíritu Santo. Después de 8 años que se había estado predicando el Evangelio solo entre judíos. Para que ustedes vean lo que es una persona, según lo que dice la palabra, aquellos que con corazón bueno y recto reciben la palabra. Porque son preparados de antemano. Ya el corazón de Cornelio había sido preparado para recibir a Pedro. Y ellos dijeron, Hechos 10:22, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Quien no era un prosélito, era uno que se había refugiado bajo las alas del Dios de Israel. Varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahí estaba la tierra preparada para iniciar el evangelio entre los gentiles, preparada por un ángel que fue a su casa y le dijo: voy a buscar a Pedro, un enviado allí, uno en quien moraba el Espíritu de Cristo. Ve a buscar a Pedro, que él te va a decir unas cosas que tú tienes que oír. Y ahí Dios preparó ese terreno en Cornelio. Y Cornelio mandó a buscar a toda la gente que él conocía, a sus amigos y familiares, y los reunió para recibir al sembrador. Aquel que vino en el nombre de Jesucristo a predicar las palabras, que no había entendido que lo que Dios había limpiado no podía ser llamado inmundo, que Dios no hace diferencia entre judío y griego, sino que en todos los que le siguen y le creen se agrada. Así que este era un hombre preparado de antemano. Son los que retienen la palabra, los que la retienen. Como dice Lucas 8, verso 15, mas los que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, se queda con ellos allí. ¿Por qué? Porque la intención de la palabra es llegar a ese terreno. Es la parte preparada la que está dispuesta a recibir las parábolas y su significado. ¿Ven? Ahí es donde Dios hizo diferencia, segregación. A los que andan conmigo, estos que están aquí, les es concedido. ¿Por qué? Porque sus tierras, su corazón ha sido ya preparado de antemano para recibir la parábola y su significado. A los demás, solo con parábolas. Entonces, dice que estos son los que retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Oh, la palabra paciencia en la tribulación, paciencia en este tiempo cuando ya el Señor está más cerca que nunca. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2,
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de la siguiente manera: así que, hermanos, los que retienen, ¿verdad? Se los digo a ustedes que escuchan estos mensajes, escuchen. Así que, hermanos, estad firmes, tengan carácter, tengan coraje y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra o por grabación nuestra. De los que enviamos de lo que sembramos y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Retened la doctrina. Hermanos, retengan lo que están escuchando. Mediten lo que están escuchando. Aquellos que tienen buena tierra, abonada, preparada, tierra fértil, tierra preciosa, lista para recibir toda la plenitud de la revelación de la palabra para este día. Regocíjense, porque bienaventurados los que oyen y los que ven estas cosas. El Señor mismo lo dijo. Miren lo que dijo el Señor. El Señor dijo esas palabras: bienaventurados sois, porque muchos desearon ver y oír las cosas que ustedes ven y no las oyeron. Eso lo dijo el Señor. Entonces termino con una conclusión. Esta parábola ilustra las 4 características de las gentes, ¿ok?, que vivirían en medio del proceso entre la siembra y la cosecha, ¿ok? Esa es una conclusión de lo que ya hemos aprendido. Espero que lo mediten. Ya vimos cuántas escrituras, hay muchas escrituras que hablan que debemos meditar, y para eso se necesita tiempo. Así que echa a un lado los pasatiempos. En esta casa no hay un televisor, y la gente se pregunta: ¿ustedes no tienen televisor? Porque les parece extraño que no hagamos lo que ellos hacen, que el mundo hace. Hasta la gente más pobre en este mundo tiene un televisor como si fuera algo necesario. Pues en esta casa no. Aquí cuando queremos oír algo de noticias, prendemos el radio. Así que esta parábola ilustra las características o cualidades, óigalo bien, las 4 tipos de corazones de las personas que vivirían, o de las generaciones que vendrían, en medio del proceso entre la siembra, cuando Jesús dijo que vino a sembrar la buena semilla, de que Él trajo el reino de los cielos, hasta la cosecha. Y eso lo vamos a ver en las otras parábolas. ¿Qué significa la siembra? La primera venida del Rey. El Señor Jesucristo se comparó con un grano. Él dijo: de cierto digo, que si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Hablando de Él como grano, como semilla. La palabra de Dios es una simiente, una semilla. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Porque la semilla, cuando cae a tierra, se pudre, y después sale el tallito, y después sale más grande el tallo, después sale la flor, sale la borla, y finalmente sale el grano de nuevo, multiplicado. Entonces, este periodo, o el proceso, este periodo del reino entre la siembra y la cosecha, es entre la primera y la segunda venida del Rey. Entre el acercamiento del reino espiritual de Dios en medio del cosmos, hasta la segunda venida,
cuando el cosmos es destruido, cuando el mundo porque el campo, ¿no?, donde se siembra la semilla es precisamente el mundo. Así que esto es lo que ilustra la parábola, ese periodo entre la siembra y la cosecha, entre Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia, porque después ya Dios trabaja con Israel, regresa a la restauración a la nación de Israel. Y también ilustra los efectos de la buena palabra de Dios o los efectos de la palabra del reino hasta la manifestación física del rey. Y estamos ya a punto de que eso ocurra. Ya han pasado los siglos, pasó el oscurantismo, pasaron 2 guerras, el mundo se ha multiplicado, todos estamos ahora mismo, todo el mundo está dándole la espalda a Dios. Y religiones hay 33.000 denominaciones para que vayas y escojas la que más te guste y que te predique conforme a lo que más te haga sentir entretenido y contento. Estamos ya cerca de la hora de la cosecha y en esta parábola ahora mismo se está cumpliendo con lo que se está enseñando en estos canales y entre los que están escuchando. Todos los que han escuchado estos mensajes están divididos en 4. Entonces, son las características, las 4 características de estas personas que viven en este tiempo en medio del proceso entre la siembra y la cosecha y reciben la palabra del reino, lo que se está hablando en este preciso instante. Así que he visto perfectamente, yo percibo que están las 4 tipos de personas escuchando esto. Hay gente que cuando ya van por 5 minutos se olvidan de esto, esos son los del camino. Hay gente que escuchan quizá unos 5 mensajes, 7 mensajes, 8 mensajes, pero comienza la tribulación, comienza la angustia, comienza la aflicción, la persecución, y tropiezan entonces por lo que les dicen acerca de estas cosas, y tropiezan con las consecuencias que acarrean este mensaje, que muchas veces es la pérdida de la familia, pérdida de cosas, pérdida de personas, pérdida de amigos. Y existen aquellos que escuchan esto y están viviendo entre espinos, en tantos espinos. Lo he visto, hermano, yo lo he visto, lo he atestiguado. Tienen tantos espinos, tantos cuidados de la vida, tantos afanes de la vida. Hay que cuidar a mi mujer, hay que cuidar a mis hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que vender, tengo que trabajar. Y todo eso ahoga la palabra y no han podido escuchar casi nada de todas estas enseñanzas, y mucho menos leer la palabra y sacar tiempo para eso, porque los pasatiempos y las cosas que consumen tiempo y las codicias y todos los afanes, los cuidados del siglo, todos han ahogado la palabra y se hace infructuosa, no lleva fruto. Mas, sin embargo, he visto algunos granitos que todos están manifestando, confesando y refraseando las mismas palabras que decían aquellos que en tiempos del principio de la iglesia oían las palabras del reino, aquellos que seguían a los pies de Jesucristo y a quienes Cristo les reveló todo lo que las Escrituras hablaban de Él, cosa que fue escondida del resto. Y después ellos a su vez fueron enviados a sembrar como sembradores, portadores del Espíritu del verdadero sembrador que es nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, sea la gloria del imperio a Él por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te haya bendecido con esta primera parábola y me alegro de que hayan algunos
con tierra abonada, donde la palabra está creciendo y está llevando el fruto que Dios espera. Así que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima enseñanza. Amén.